Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Trujillo Vargas. Hoy les voy a hablar un poco en este video y a explicar la diferencia entre conflicto y violencia. Todo esto aplicado a la teoría de Johann Galtung y pues también explicar un poco de cómo estas características de las que nos habla John Galton nos ayuda a comprender de alguna manera lo que ocurre en un caso en especial en Colombia, que es el tema de La Guajira, pues como allí se ha visto una afectación en el agua, especialmente pues afectando al pueblo guayú. ¿Listo? Pues, primero quiero hacer una explicación breve entre la diferencia que hay entre conflicto y violencia. Bueno, el conflicto, digamos que puede ser un motor de transformación, ¿sí? El conflicto puede ser una partida, es como punto de partida para vivir una transformación. Además de esto, el conflicto nos puede permitir visibilizar algún problema y a partir de allí buscar soluciones. Un ejemplo, eh, un campesino que reclama su tierra. Ese campesino obliga al Estado a repensar políticamente estas distribuciones para que sea más igualdad, ¿sí? Entonces allí como a través de ese conflicto, pues hay como una transformación social que a la final puede, pues, no solo beneficiar al campesino en particular que hace este reclamo, sino a muchos otros campesinos que de pronto, pues, se quedan callados por miedo o por algunas otras situaciones. Eh, por otro lado, la violencia es como un obstáculo para el cambio, ¿sí? Eh, la violencia anula totalmente el diálogo y lo que hace es generar miedo, exclusión o represión, que es precisamente por eso que muchas personas se quedan calladas. Por ejemplo, en, en contexto con el caso que les comenté anteriormente del campesino, en lugar de debatir sobre la tierra, los líderes sociales son asesinados, como un ejemplo que pasa mucho en nuestro país. Allí se corta toda la posibilidad de transformación. ¿Cómo visibilizamos el fenómeno? Desde la parte del conflicto puede ser visible en manifestaciones, reclamos públicos, etcétera, o latente, que pueden ser tensiones que aún no son expresadas y que con el paso de los tiempos pues va a llegar a ser pues un conflicto. El conflicto no necesariamente implica daño, porque pues como les dije anteriormente, se pueden hacer en manifestaciones pacíficas o reclamos públicos pacíficos. Por otro lado, la violencia se puede evidenciar, según Johann Galtung, de tres maneras. ¿Listo? La primera es la directa, que esta es la violencia visible, que visibiliza en agresiones, asesinatos y enfrentamientos. Por otro lado, tenemos la violencia estructural. Esta es invisible, ¿sí? Allí podemos evidenciar la desigualdad social, la pobreza y el hambre por la mala distribución de los recursos. Y la tercera es la violencia cultural, que es invisible y legitimadora. ¿Cómo así? Creencias que justifican la violencia, ¿sí? De pronto hay creencias machistas que pueden justificar la violencia o por algunos temas de religión que se ve mucho en otros países también. Ahorita
les voy a hablar un poco sobre esos temas, pero ya enfocado en una problemática que se visibiliza pues ya en nuestro país como tal, y es el caso de La Guajira. ¿Listo? Yo vengo trabajando sobre ese tema y vengo investigando sobre este tema. Eh, ¿Qué se vive allí? Allí se vive la oposición de intereses de dos o más partes, y en especial por los recursos hídricos de La Guajira, que no son muchos y pues no tienen una distribución del todo equitativa, sobre todo con el pueblo guayú, que pues viene sufriendo esto desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el núcleo del conflicto allí? ¿O cuáles son las características de este conflicto? Este conflicto es estructural, se puede ver como estructural y de larga duración. Este problema no es algo nuevo. Eh, Llevamos décadas viendo este problema, y viene acumulándose por decisiones políticas y económicas que no han tenido tanto las necesidades locales, sino más bien se enfocan como en la productividad. Esto es un conflicto asimétrico porque el pueblo guayú, como sabemos, tiene menos poder político y económico frente a las instituciones y las empresas pues que allá está el Cerrejón, que son empresas muy, muy poderosas pues con muchos recursos. Esto, ¿Esto qué hace? Esto hace que sus reclamos de pronto no tengan el mismo peso en la toma de decisiones, ¿sí? Porque de pronto hay gobiernos que han tomado más en cuenta, digamos, el crecimiento económico y tienen como otra ideología, entonces no están como del lado de esas personas que sí aguantan hambre, sí, que viven pobreza extrema y muchas necesidades por el tema del agua. En conclusión, este conflicto muestra a sí mismo, este conflicto en sí mismo no es violencia, es, digamos, una tensión de intereses legítimos que de alguna manera podría resolverse con negociación, con diálogo. El problema aquí aparece cuando las decisiones favorecen a un solo actor, ¿sí? No de forma equitativa, invisibilizando de pronto al otro. Allí es donde ese conflicto se convierte y se ha convertido en violencia estructural y cultural. Ahorita les voy a hablar un poco sobre la violencia que se vive en este lugar, aunque esa violencia no es, digamos, tan evidente, sí se ha convertido en violencia porque ha dejado muertes, hambres y pues muchas cosas que de pronto uno a veces no toma o no asimila como violencia porque no ahonda en estos temas, pero cuando uno empieza a ahondar en estos temas ya se da cuenta que esto es un tipo de violencia y que es grave lo que pasa. Allí se vive la violencia directa. Esta es una forma visible, como les decía ahorita, que implica daños físicos, psicológicos o represivos, que se ejercen de manera intencional. En La Guajira, muchos líderes guayú y defensores de derechos al agua han sido perseguidos, y esto lo hemos visto en diversas noticias, en diversas cosas, eh, amenazados e incluso asesinados. ¿Sí? Protestas pacíficas por la escasez de agua o contra proyectos mineros que han sido reprimidos por la fuerza pública.
Esta violencia busca silenciar los reclamos y mantener el estatus. La violencia estructural allí la podemos ver, digamos que allí miles de niños guayú han muerto por desnutrición y falta de agua potable. Imagínense, niños muriendo por falta de agua en esos tiempos. Eh, no porque alguien, digamos, de alguna manera los ataque directamente, sino porque el sistema no les ha garantizado sus derechos básicos. Un derecho tan importante como es el acceso al agua y debería ser prioridad de una comunidad. Las inversiones de alguna manera en infraestructura hídrica favorecen más que todo a sectores industriales y urbanos, dejando a un lado a los pueblos guayú, ¿sí? Se destinan más recursos para la minería y la explotación, mientras que las rancherías y las aldeas guayú siguen sin acceso a acueductos y sin soluciones reales, simplemente promesas y promesas. Aunque esta violencia considero que es más peligrosa, porque es una violencia silenciosa. Muchas veces hemos visto en las noticias y de pronto uno no para muchas bolas como tal, como por decirlo de alguna manera, no le presta mucha atención porque simplemente no es de ese tipo de violencia que siempre mantienen informando e informando, ¿no? Y creemos que simplemente es porque es un pueblo pobre que no tiene agua, pero resulta que esto va más allá y hay niños muertos y muchas personas afectadas. Eh, y no se ve como un acto inmediato, pero mata lentamente y produce pobreza en generación, en transgeneración. Sí. Ahorita la violencia cultural. En La Guajira, frases como les decía ahorita, es que esa región ha sido demasiado pobre o los guayús no saben administrar el agua. Estas palabras o estos dichos simplemente legitiman la exclusión, ¿sí? Y no nos paramos a mirar de fondo qué es lo que hay, ¿sí? ¿Por qué pasan las cosas? Los medios nacionales suelen minimizar la crisis, ¿sí? Suelen minimizar la crisis tratándolo como costumbre o característica cultural y no como una emergencia humanitaria. La violencia cultural funciona como una justificación ideológica, ¿sí? Aquí funciona como una ideológica que, digamos, tenemos esas creencias erradas que permite a la estructural y a la directa continúen sin que la sociedad se cuestione demasiado sobre estos temas tan delicados. Ya para terminar, quiero dejar una conclusión y es que la teoría de Johann Galtung de alguna manera nos ayuda a entender que el problema en La Guajira y muchos de los problemas que suceden en nuestro país eh, no son solo un conflicto, no son solo un conflicto, sino un sistema complejo de violencia, ¿sí? Directa, estructural y cultural, que se alimentan entre sí, ¿sí? Una cosa va llevando a la otra y va llevando a la otra. Yo diría que para transformar esta situación no basta con detener la represión, también hay que desmontar las estructuras de desigualdad y empezarnos a cuestionar sobre esas ideas que han justificado la exclusión y que yo digo que han hecho tanto daño en ese país, ¿sí? Que han hecho tanto daño en ese país. Eh, muchas gracias por la atención.